Buenas noches con todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, bienvenidas. Miss, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, bienvenidas, Noches, agradeciendo a Miss. Dios, como siempre. Lo primero que tenemos que hacer al levantarnos, acostarnos, donde estemos, siempre agradeciendo a Dios, porque Él es el único que nos acompaña, nos cuida, a nosotros y también a nuestra familia, ¿no? Entonces ya estamos en las finales. El esfuerzo de ustedes vale bastante. El día de hoy vamos a escuchar la exposición del último grupo y luego quiero pasar la lista y ver quiénes están realmente participando para ponerles la nota, porque hoy día tengo que entregar nota final de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces no quiero equivocarme. Después de la exposición voy a llamar uno por uno y les voy a decir pues si tienen sus dos notas, porque son dos notas de la exposición y del trabajo de práctica en la institución educativa que ustedes han visitado para realizar la entrevista, ¿no? Eso quiero que quede claro para pasar la nota inmediatamente a la Miss Coordinadora. Tengo que entregar, ¿ya? Y la próxima semana de todas maneras seguimos ya con algunos alcances finales y estaríamos ya, ustedes estarían terminando su ciclo. ¿Ya? A ver, alguna, Catherine, buenas noches. ¿Levantaste la mano? Buenas noches. ¿Solo nos va a decir si tenemos dos notas o nos va a decir las dos notas que tenemos? No, no, no voy a decir la nota, cuánto tiene y nada de eso. Simplemente Ay, voy a bueno, mencionarles si tienen las dos notas porque de ahí va a salir una nota nada más. ¿Ya? Es que estoy viendo que algunos tienen sus dos trabajos, que es repito, la exposición y la entrevista, la visita que hicieron, ¿no? De la observación de la infraestructura. Entonces sale dos notas de ahí. Hacemos un promedio para una sola nota final. Entonces, algunos, por ejemplo, tienen los dos. Otros tienen solo uno. Hicieron su entrevista, pero no hicieron exposición. Otros hicieron exposición y no hicieron entrevista. ¿Ya? Eh, Hoy día tengo que ver entonces el último grupo que está faltando. Y uno por uno voy a ir llamando y les voy a decir si tienen sus dos notas. De repente yo me he equivocado. He ingresado hoy día, hace un rato al Drive, a verificar nuevamente porque se les ha dado oportunidad. Ya, se les ha dado oportunidad para que todas puedan tener su buena nota, aunque como les dije, pues las que han cumplido en su debido tiempo, pues tienen mejor nota. Y los que de repente por obvios motivos han demorado, tienen menos nota, pero se les está ayudando, se les está dando una oportunidad y ustedes tienen que reflexionar para lo sucesivo. Yo les dije al inicio, no esperen el último momento. Siempre hagan sus cosas con anticipación, porque después ya tienen también exámenes de otros cursos y ya me imagino, ¿no? Se desesperan. Tampoco hay que hacer por hacer las cosas así, por cumplir, ¿no? Entonces, para lo sucesivo, traten de hacer sus cosas con anticipación. Eso yo les recomiendo como maestra ya de años que tengo trabajando, siempre con anticipación, para que hagan bien su trabajito, con paciencia y no, digamos, apuradas de repente, ¿ya? Entonces, para lo sucesivo, tengan en cuenta. Bueno, entonces no hay que perder el tiempo. Vamos a empezar con el último grupo. Voy a tomar nota de los que están participando en este último grupo, ¿ya? A ver quiénes son. ¿Están listas?
Ya, bien. Voy a anotar los nombres, ¿ya? Justo de ellas falta ponerle su nota, su segunda nota. Janet Pamela Trillo. Presente, Miss. Sí, sí, ese es el grupo 6, sí, último grupo. Trillo, Janet, ¿no? Trillo, Paiva, Janet. Después está Jessica Vargas Romaní. Mm, mm, Marisol Antonia Laura Colque. Profesora, buenas noches, Buenas presente. noches. Sí, sí, estoy tomando la asistencia del grupo, ¿ya? Del grupo que van a exponer. Marisol Antonia Laura Colque. Se supone que todos los que están aquí en el grupo son los que han trabajado, ¿no? Marisol Antonia Laura Colque. Después está Fiorella Vargas Mamani. Vargas Mamani. América Ureta Alvarado. Miss, la compañera América sí trabajó en todo lo que es respecto a la PPT y el trabajo, pero hoy día no va a poder exponer porque falleció su papá. Ay, Dios mío. Ya, eso es entendible, Dios mío. Mis condolencias para ella. Sí, pues que no se preocupe, porque son sentimientos muy, muy fuertes, muy tristes. Sueni tanques. Tanques Jiucán. Jiucán. Después está Sarita León García. Presente, Miss. Sí, estoy tomando nota. León García. Y por último, Norma Vargas. Norma Vargas. Ula. Ya son 2, 4, 6, 8, ¿no? 2, 4, sí, está bien. 2, 4, 6, 8. 8 integrantes. Ya. Vamos entonces. Ustedes mismas son. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Bueno, somos el grupo 6. Nos tocó exponer la investigación etnográfica. Bueno, como ahí ven las integrantes. Bueno, la etnografía, ¿no? La etnografía proviene del griego etnos, que significa tribu, pueblo, y de grapor significa yo escribo, ¿no? Bueno, literalmente la descripción de los pueblos, la etnografía es un método de investigación cualitativa, ¿no? Que esto busca describir a las personas, como sus costumbres, como sus culturas. Esto ha sido ampliamente utilizado en los estudios de antropología social y también en la educación. Puede ser esto considerado como uno de los métodos de investigación más relevantes, ¿no? Dentro de la investigación humanística. Bueno, la etnografía consiste en descripciones detalladas de situaciones de eventos, de personas, interacciones y comportamientos que son observables, ¿no? Esto incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, sus actitudes, sus creencias, sus pensamientos y sus reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos. La investigación etnográfica es el método más popular para analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural, ¿no? La investigación etnográfica hace referencia al estudio directo de personas y grupos durante un cierto periodo. Eso utiliza a la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Es el método de investigación con el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta.
pudiendo ser una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela, ¿no? Bueno, ahora le paso con la siguiente compañera. Diferencia entre micro y macroetnografía. Microetnografía. La microetnografía es un tipo de investigación cualitativa que se enfoca en el estudio detallado de interacción social y culturales en contextos específicos y delimitados, a diferencia de la macroetnografía que examina culturas amplias. La microetnografía se centra en situaciones o grupos sociales más pequeños, como una clase escolar, una unidad de cuidados intensivos o una conversión específica. Macroetnografía. La macroetnografía es una rama de etnografía que se enfoca en el estudio de la cultura de culturas amplias o complejas como sociedades enteras o grandes instituciones sociales, a diferencia de la microetnografía que se centra en grupos más pequeños o situaciones específicas. Implica un esfuerzo coordinado de varios investigadores durante un periodo prolongado para analizar las relaciones sociales a gran escala, las instituciones que organizan una sociedad. Paso a mi compañera. Tipos de etnografías. En los tipos de etnografías tenemos los procesales. Podemos dar un ejemplo que es un estudio cómo se organiza y la evolución de una comunidad indígena durante la agricultura. A veces en las zonas rurales, para que las personas de las agriculturas hacen un pago a la tierra en la cual ellos hacen ese ritual para que les vaya bien en su cosecha, tanto en su cosecha y en la economía que tienen. En la hemografía holística o clásica, podemos dar un ejemplo que es una hemografía completa sobre una vida que abarca desde su crecencia, sistemas familiares, economía y lenguaje, y se relaciona con el medio ambiente. Tres, tenemos las etnografías particularistas. Por ejemplo, puede ser un estudio sobre las costumbres, las funerarias en las comunidades o zonas rurales que tenemos, ¿no? Que ellos siempre hacen como un ritual, ¿no? Cuando una persona fallece, están ahí entre familiares, se apoyan mutuamente, ¿no? También tenemos punto 4, la demografía del corto transversal. Por ejemplo, puede ser una investigación sobre cómo los jóvenes limeños de clase media usan las redes sociales durante el año y en otros sitios que no lo tienen, pero ellos estudian mediante el periódico, se relacionan del pasado, siguiendo su protocolo. Tenemos la etnografía etnohistórica. Puede ser un ejemplo de un estudio sobre cómo los descendientes de los esclavos africanos en el norte del Perú manifiestan tradiciones culturales vinculadas a un pasado de esclavitud, buscando así comprender el presente a partir de sucesos históricos que han marcado en un grupo de personas. Eso es todo, paso a mi compañero. ¿Quién sigue, compañeras? A ver, ¿qué logramos con la investigación etnográfica? Siguiente diapositiva, por favor. La investigación etnográfica lo que nos permite es comprender e interpretar una realidad que interactúa con el contexto,
más amplio. Producir planteamientos y conceptos teóricos, más allá de la resolución de problemas prácticos, analizar la información proveniente de un trabajo de campo y utilizar la información que ha sido recolectada de este proceso, tanto verbal como no verbal, y entre la no verbal tenemos las experiencias que han hecho los protagonistas, que han sido objeto de la investigación en un ambiente natural, lo cual nos va a permitir comprender qué hacen, qué dicen, qué piensan y lo que sucede en el contexto en el cual se está evaluando la investigación, ¿no? Buenas noches. Eh, la investigación etnográfica, aunque invaluable por su profundidad y comprensión textual de las realidades humanas, presenta una serie de complicaciones y desafíos significativos. Se agrupan principalmente en aspectos metodológicos, étnicos, éticos y relacionados con la sujet- subjetividad del investigador. Los desafíos son metodológicos. La que viene es acceso y permanencia en el campo, delimitación del estudio, observación y registro, análisis de datos, también generalización de hallazgo. Complicaciones éticas, consentimientos informado y transparencias, confidencialidad y privacidad, relaciones de poder y explotación, implicación emocional. Sesgo y subjetividad del investigador. De ellos vienen subjetividad inherente, sesgo de confirmación, posición de investigador. Dentro de ellos vienen los desafíos, ¿no? Que son los accesos en permanencia, ¿no? En el campo, eh, donde dicen obtener la aceptación, ¿no? De confianza de las comunidades o grupo de estudiado, ¿no? Es fundamental, pero puede ser un proceso largo y complejo, ¿no? Dentro del desafío viene la delimitación, ¿no? Del estudio. Dada la amplitud de fenómenos sociales, es difícil abarcarlos todos, ¿no? Dentro de ello también viene la observación y el registro, ¿no? La observación participante implica integrarse en la vida cotidiana, ¿no? Del grupo, lo que puede dificultar mantener una distancia, ¿no? Crítica para el registro de datos. El cuatro, análisis de datos. La etnografía genera una gran cantidad, ¿no? De datos cualitativos, ¿no? Nota de campo, entrevistas, diarios, ¿no? Que se hace. Generalización y de hallazgo, ¿no? Si bien la etnografía busca comprender las particularidades, ¿no? De un contexto, donde como unas igualdades que pueden aportar a una comprensión más amplia o a la conceptualización de fenómenos en otros contextos, ¿no? Después vienen las complicaciones éticas, ¿no? Donde dicen los consentimientos informados y transferencias, ¿no? Otro que viene la confidencialidad y privacidad, ¿no? Y las relaciones de poder y explotación también, ¿no? Que ya viene dentro de las complicaciones éticas y implicación emocional también, ¿no? Otro eso que viene es el sesgo y subjetividad del investigador, ¿no? Donde ya dentro de ellos vienen las subjetividad
inherente dentro del investigador, que es un instrumento clave en la etnografía, ¿no? Sesgo de confirmación, donde dice existe el riesgo de que el etnógrafo se centre inconscientemente en los datos, ¿no? Que confirman sus hipótesis iniciales, ¿no? La posición del investigador, el sexo, la edad, el origen socioeconómico y otros atributos, ¿no? Del investigador que puede afectar sus relaciones en el campo y el tipo de información a la que se tienen ese acceso, ¿no? Eso es todo de mi parte. Le paso a la compañera. Ya. Continuando con la exposición. Características de la etnografía. Siguiente. Encontramos en realidad son 5 características. Primero vamos a ver las 3. El carácter fenológico o émico. Busca comprender la vida social desde la perspectiva interna de los participantes, describiendo e interpretando los fenómenos sociales tal como los viven y entienden los propios miembros del grupo. Permanencia prolongada del investigador. El etnógrafo permanece un tiempo considerable en el grupo o escenario de estudio. Esto le permite establecer confianza con los participantes y aprender profundamente la cultura del grupo. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, como dice acá, comprende la vida social. Entonces, primero es lo que describe, ¿no? ¿Qué es lo que observa? ¿Cómo es el fenómeno social? ¿Cómo viven? Lo segundo, que es permanencia prolongada del investigador, es convivir ya, estar en confianza dentro del grupo ya, y es participar. Ahora, enfoque holístico y naturista. Ofrece una visión integral del ámbito social, estudiado, integrado tanto la perspectiva interna de los miembros del grupo como la interpretación externa del investigador. Entonces acá vemos dos, ¿no? Uno, qué es lo que se ha observado y otro, qué es lo que perciben el investigador, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, pero uno, uno es lo que observa, o en la familia o el grupo da a conocer algo, ellos también tienen un conocimiento muy aparte, entonces, él también tiene su propio criterio, ¿no? Siguiente. Ahora, naturaleza inductiva. Parte de la experiencia directa y la exploración de un escenario social, principalmente a través de la observación participante. A partir de esta recolección de información, se desarrollan categorías, se identifican patrones y se construyen modelos o hipótesis, ¿no? Que explican la realidad estudiada. Entonces, cuando decimos eh, que son hipótesis, es, ¿no? De qué podría pasar. Es algo de que podría pasar, ¿no? Es un suceso que podría ser, es una hipótesis que se le da, o sea, algo incierto, es algo incierto, pero se le da ese concepto, pero todavía, como recién está en la investigación, confirmamos esa hipótesis. Ahora, sigue un modelo cíclico. Los procedimientos etnográficos tienden a superponerse y ocurrir simultáneamente. La información recolectada y las teorías emergentes se usan para reorientar la recolección de la nueva información. El trabajo de campo es la característica distintiva de la metodología etnográfica. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros en el trabajo, en la investigación, realizamos un trabajo, o sea, convivimos con lo que es, o sea, vemos realmente qué es lo que está pasando en esta situación, entonces eso nos va a ayudar a desarrollar la investigación, tener la metodología, entonces todo esto ayuda a que funcione, ¿no? Aquí dice claramente que un trabajo de campo es la característica distintiva de la metodología etnográfica. Paso a la siguiente diapositiva, mi compañera. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. En este caso voy a hablar sobre la etnografía educativa. ¿Ok? La etnografía educativa es un enfoque cualitativo de investigación que busca comprender a fondo los contextos escolares desde dentro.
Se basa en la observación directa, la participación activa del investigador y el análisis de las interacciones culturales y sociales en el entorno educativo. Siguiente, por favor. Ok, acá también puse lo que son las características principales como la inmersión prolongada en el entorno escolar, la observación del participante, análisis contextual, perspectiva holística que considera lo pedagógico, lo social y lo cultural. También, bueno, para culminar esto tengo una breve conclusión sobre la etnografía educativa bueno, que permite comprender en profundidad los procesos de relaciones y significados que emergen en contextos escolares reales, al centrarse en la experiencia vivida de docentes y estudiantes. Este enfoque cualitativo revela dimensiones culturales y sociales que otras metodologías suelen pasar por alto, enriqueciendo así la investigación y la práctica educativa. Paso a mi siguiente compañera. Ya, metodología de la investigación. Siguiente diapositiva, compañera. De acuerdo a Pulido Prado, la metodología de investigación etnográfica consiste en una sucesión de actividades de investigación a lo largo de un periodo de tiempo y es relativamente prolongado porque se va a hacer muchos estudios para poder determinar y poder llegar a una conclusión y a un informe. Siguiente, compañero. Las fases de la metodología tiene 7 fases. La primera fase es la selección del diseño, en la cual nos hacemos 2 preguntas. ¿Qué es lo que quiero estudiar y cuál es mi objetivo? Una vez que yo me he respondido estas preguntas, voy a empezar a utilizar métodos que más se adapten que las respuestas se adapten a las preguntas que me he realizado, ¿no? ¿Qué busco con cuestiones indispensables antes de iniciar una investigación? Según esta investigación, no puedo separar a los individuos del contexto, porque yo necesito hacer la evaluación etnográfica, necesito, como su nombre lo dice que es etnográfico, necesito evaluar el comportamiento de la persona dentro de un contexto en particular, ¿no? Entonces, no es viable separar al individuo del contexto, ¿no? Porque también voy a evaluar su comportamiento, ¿no? Y eso se va a llevar a cabo durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Mediante la recopilación de información que yo lleve a cabo, ya sea por entrevista, lo que yo observe, ¿no? Los registros, videos, audios, fotos, todo lo que yo pueda recopilar de todo este proceso, ¿no? Siguiente, compañera. La siguiente fase es la determinación de las técnicas, ¿no? En esta técnica tenemos la observación participante y la no participante. ¿Qué quiere decir esto? Que en la participante, desde el investigador está observando cómo el individuo se desenvuelve en este contexto, ¿no? En estos escenarios. Mientras que en la participante yo estoy incluida dentro de este proceso y tomo en cuenta el contexto, los efectos que cause el propio investigador en el grupo, la necesidad de crear una relación de comunicación, crear relaciones con los miembros del grupo, ¿no? Entonces, esto también me va a permitir el apoyo en las entrevistas, ¿no? En la siguiente vemos el acceso al ámbito de la investigación o escenario, ¿no? Recordemos que hay escenarios que integran personas en las interacciones y los objetos allí presentes, ¿no? El etnógrafo, por ejemplo, para acceder a este tipo de escenarios, tiene 2 opciones. Una, pedir permiso, si es que es un escenario en el cual no es de acceso libre. Por ejemplo, si yo quiero evaluar a un colegio, un salón en específico, tendría que pedirle la autorización de la directora o de alguien en particular que me permita ingresar a ese escenario y poder interactuar con esas personas. Pero si tengo que hacer una evaluación, por ejemplo, de los niños en un parque, es un escenario libre, ¿no? Donde es de fácil acceso y solo estoy observando cómo se desenvuelven los niños en ese lugar, ¿no? Entonces, en este aspecto tenemos escenarios elegidos para la investigación, como puede ser el escenario muy conocido por el investigador, escenarios totalmente desconocidos, escenario abierto y accesible, escenarios cerrados, que era el ejemplo que les había puesto.
Y como ahí decía, ¿no? Cuando la persona encargada nos da el visto de poder acceder, podemos lograr los objetivos y las aportaciones bastante importantes para nuestra investigación. Siguiente, compañera. La siguiente fase son la selección de los informantes. Una vez que hemos escogido el escenario, ya estando dentro, muchas veces, antes de escoger el escenario, muchas veces ya tenemos a las personas que nos van a apoyar con la información, que son los informantes, que son personas que nos van a brindar la información, ya sea que sean objeto de nuestra investigación mediante la observación que hagamos, como también puedan ser los informantes en las entrevistas que realicemos, ¿no? Entonces vamos a requerir varias estrategias, entre ellas acomodarnos a las rutinas de hacer las cosas de los miembros del grupo, recurrir a aquellos que se tienen en común, ayudarles, adoptar una postura humilde y demostrar interés por la información que transmiten. Acá quisiera de repente poner de ejemplo, cuando usted mismo se encargó de hacer las entrevistas a las docentes en los colegios que nos tocó. Por ejemplo, hubo una buena, la directora fue muy amable, me dijo, claro, haz entrevista a las docentes, ellas muy amablemente te van a apoyar. De los cuales una docente fue muy amable y me brindó parte de su tiempo para poder brindarme la información de la entrevista. Como hubieron otras docentes que me dijeron, no, ya son las 12:30, es hora de salida, no puedo, estoy con mi tiempo y yo trabajo hasta esta hora y ya me voy. Y no hubo un buen apoyo de estas personas, ¿no? O algunas estaban ocupadas, entonces me ofrecí capaz ayudarles a terminar de limpiar el salón, a barrer por ahí, ¿no? Para hacer de que el tiempo se acorte y ella pueda irse más temprano, pero a cambio yo que me pueda apoyar en la entrevista, ¿no? Entonces, en esa parte requería de repente ya un apoyo para poderme apoyar a mí, ¿no? Entonces, ese es más o menos el ejemplo, ¿no? Y también sirve mucho la selección, porque si yo selecciono un buen informante que está dispuesto a apoyarme, a cooperarme, iba a conseguir la información. Pero había informantes que no estaban dispuestos a apoyar en la entrevista, ¿no? Siguiente, compañera. La otra fase es la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. Mientras se da el proceso de la recogida de información, al mismo tiempo nosotros podemos revisar datos, retroceder para determinar si de repente con la información que hemos recaudado es suficiente o hay que analizar esa información y volver a redireccionar una entrevista o una observación para un proceso de repente adicional, o de repente no me faltó algo muy bien y no lo tengo claro, entonces tengo que volver a recapitular todo y volver a hacer un proceso de observación y una entrevista, ¿no? Entonces, en función a eso es que se basa la duración de la estancia en el escenario, ¿no? El proceso del registro se hace a través de escritos, descriptivos, narrativos, que se complementan con el uso de medios auxiliares para poder tener, por ejemplo, grabaciones, videos, fotos sobre la realidad que se ha estudiado, ¿no? Un banco de datos, ¿no? Que está compuesto por notas de campo, entrevistas, cuestionarios, diarios, ¿no? Periódicos, que también nos va a permitir llegar a ciertas conclusiones. Y viene la otra fase, que es el procesamiento de la información recogida. En este procesamiento de la información, se va seleccionando lo más significativo del contexto, y aquí lo que también se sirve mucho es que nosotros vamos obteniendo datos, generamos hipótesis, se realizan múltiples análisis, se reinterpretan las fórmulas nuevas, hipótesis sobre determinadas relaciones, ¿no? Entre los conceptos generales, fenómenos observados, y es justamente en este doble proceso de observación y de interpretación cuando se abre la posibilidad de construir y ya realizar una teoría. Ya estamos casi en la última fase donde ya vamos armando una teoría. Y para esto necesitamos ya lo último, que es la elaboración del informe. El informe etnográfico debe incluir suficientes detalles, ¿no? Como por ejemplo el planteamiento de los antecedentes teóricos, prácticos de la investigación,
la descripción detallada de los métodos y procedimientos que hemos hecho durante este proceso, los resultados en las conclusiones finales, y en los anexos va definitivamente las entrevistas, videos, fotos, todo eso para que todo eso refuerza nuestro informe, ¿no? Y hay que tener presente a quién vamos a dirigir ese informe, ¿no? Porque ese informe podemos dirigirlo a un director y tenemos que ver cómo vamos a redactar ese informe, ¿no? O a un grupo comunitario o a una comunidad académica para poder elaborar de una manera más precisa la información que esta persona requiere, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la fase de la metodología etnográfica. Y ahí termina nuestra exposición. Muy bien. Sí, se va a cortar, pero regresamos inmediatamente. Muy bien, felicitaciones al grupo. Se ve que han investigado, se han preparado bien. Excelente. Y felicitaciones también a todos los grupos, ¿no? Que lo hicieron muy bien. Pero habían una señorita o dos que querían exponer muy aparte. No sé si están presentes. Buenas noches, profesora. Sí, sí, estamos presentes. ¿Cuántas son? Dos. Dos, ya, muy bien. Entonces, en este momento ya se va a cortar. Y ya será cuando regresemos.